Bien, la siguiente expositora se llama Karina Eckert. Ella es ingeniera en informática de la Universidad Gastón Dochari, magíster en tecnologías de la información, Universidad Nacional de Misiones, convenio UNAM y UNNE, cursando doctorado en informática. En educación se desempeña como docente e investigadora y en el ámbito empresarial trabaja en una distribuidora de energía. El trabajo que nos va a presentar es en colaboración con Paola Britos y se titula Proceso Analítico Jerárquico Difuso Extendido para Análisis Comparativo de Metodologías de Ciencia de Datos. Así que Karina, todo tuyo. Bueno, muchas gracias por la presentación. Bien, la organización de la misma está definida en los distintos ítems, motivación y problema, muy brevemente. También mencionaré cuáles son las metodologías que seleccionamos para este análisis comparativo. Luego, cuáles son los componentes principales del modelo propuesto, que es la teoría de la construcción personal y el proceso analítico jerárquico difuso. Luego presentaré el modelo, un diagrama de flujo de cómo está representado dicho modelo, para justamente hacer un análisis comparativo, luego la evaluación de los resultados, finalmente las conclusiones principales. Trataré de ser breve por el tema del tiempo. Bien, es inminente que existe una gran importancia al momento de tomar decisiones dentro de las organizaciones, sobre todo en un entorno tan competitivo como el actual. Uno de los problemas que tienen estos procesos de toma de decisiones es que existe cierta ambigüedad o subjetividad involucrada en este proceso, sobre todo al momento de definir cuáles son las características o criterios que debemos tener en cuenta, también al momento de valorarlos. En el caso de las metodologías, esto no es ajeno, también existe cierta ambigüedad y subjetividad al momento de compararlas. Esto es como introducción. Las metodologías de ciencia de datos que seleccionamos para este estudio, nos basamos justamente en el conocimiento de las mismas, nos basamos en estudios previos, en trabajos relacionados, y en el conocimiento de los expertos consultados. Estas metodologías son Catalyst, que se conoce como PQ o TQ, que es la que se encuentra acá a la izquierda. En el centro vemos a CRISDM, que es la más popular, que es el estándar de la industria para proyectos de minería de datos. Y a la derecha vemos MoProPay, modelo de proceso para proyectos de explotación de información. Seleccionamos esto como mencioné anteriormente, por afinidad de los expertos y por estudios previos. Uno de los componentes, como mencioné, es la teoría de la construcción personal, que es un método de inducción de conocimiento propuesto por Kelly. Este método, o esta técnica, mejor dicho, proviene de la psicología. Básicamente está dividido en 5 pasos que son los que se ven en el diagrama: identificación de los elementos representativos, identificación de las características, diseño de parrillas, formalización e interpretación y análisis de los resultados. Kelly dice que existe cierta subjetividad al momento de una persona definir cuáles son los elementos o cuáles son las características más importantes. Es como que él se autocontradice. Entonces él propuso esta técnica. Nosotros para el modelo integramos los 3 primeros pasos que están definidos en la misma. Luego el otro componente es el proceso analítico jerárquico difuso, que, como su nombre lo indique, proviene del proceso analítico jerárquico que fue propuesto por Satie, donde él define una escala del 1 al 9 y va haciendo comparaciones pareadas entre características o elementos. La escala de Satie propone estos valores: 1 igualmente, moderadamente 3, fuertemente 5, muy fuerte 7, extremadamente 9. Es decir, que toma los números impares y establece una escala del 1 al 9. Chang y otros autores propusieron una variación en el cual se incluyen los números difusos, para lo cual establece una escala difusa, como la que se ve acá. Existen distintas funciones de membresías para trabajar con números difusos, pero particularmente se tomó las triangulares. Y ahí vemos cómo se transforma la escala de Satie a la escala difusa. Entonces, la escala de conversión difusa triangular resultante sería, para cada una de las escalas lingüísticas que mencionamos anteriormente, que provienen de la escala de Satie, se define la escala difusa triangular,
donde vemos los valores y cuáles son los que están del lado izquierdo y derecho según esta gráfica. Como se hace una comparación de a pares, y esto viene del proceso analítico jerárquico, también tenemos que definir cuál es la escala recíproca difusa, donde vemos que, por ejemplo, en el segundo caso tenemos los valores 2, 3 y 4, y el recíproco sería 1/4, 1/3, 1/2. Muy resumidamente. Bueno, el modelo propuesto está definido de forma muy simple en 3 pasos. Primero, la definición de criterio y la construcción de la estructura jerárquica. Luego, la completitud de las preferencias por criterios. Y por último, la ponderación de los criterios y elección de la metodología final, o lo que se quiere evaluar finalmente. Bien, en primera instancia, partiendo del concepto, o sea, del modelo propuesto que integra la teoría de la construcción personal con el proceso analítico jerárquico, se trabajó con los expertos, se trabajó con trabajos relacionados, con trabajos anteriores, etcétera, para poder definir cuáles son los criterios más relevantes al momento de evaluar metodologías de ciencia de datos. A partir de eso se construye una estructura jerárquica, que es la que vemos en la gráfica, donde en el primer nivel establecemos cuál es el objetivo de la comparación, que en este caso es seleccionar una metodología de ciencia de datos o descubrir cuál es la mejor. En el segundo nivel vemos los 2 grandes componentes de los proyectos de ciencia de datos, que son el entendimiento de los datos y la comprensión del negocio. Luego, el primero, el entendimiento de datos, se subdivide nuevamente en acceso a los datos y el uso de los mismos en un nivel 3, y esto a su vez, en un nivel 4, se subdivide nuevamente en 5 subcriterios cada uno. En cuanto a la comprensión del negocio, está dividido en el entorno del negocio, el proyecto en lo que refiere al entorno del negocio y el proyecto de ciencia de datos dentro del entorno del negocio. Estos a su vez se dividen en 7, 5 y 3 subcriterios respectivamente. Bien, una vez definido cuáles son los criterios, definido cómo queda la estructura, lo que se hizo es, trabajando con el TCP, que es la teoría de la construcción personal, lo que se hizo es establecer una escala lingüística para los subcriterios. TCP propone, o dice, la teoría esta dice que se tienen que establecer escalas. Pero no dice, o sea, dependiendo de cuál es el problema que se quiera resolver, se puede trabajar con diferentes escalas. Como nosotros estamos trabajando, combinando TCP junto a FHP, lo que hacemos es definir, o lo que hicimos fue definir una escala del 1 al 9 para poder ajustar justamente a la escala del proceso analítico jerárquico difuso. Entonces, esta escala definida, lo que se hace es, se propone identificar, o que el experto identifique cuál es el grado de cumplimiento de un criterio o subcriterio en particular, para los cuales la escala definida queda de la siguiente manera. Para el valor 1 es que ni siquiera se analiza esta cuestión. Acá tenemos un ejemplo que sería uno de los subcriterios del acceso a los datos, que es la accesibilidad de los mismos. Entonces, si este criterio dentro de la metodología directamente no se tiene en cuenta, el valor que corresponde sería 1. Luego se definió del 2 al 9 intervalos en porcentaje según corresponde para que el experto identifique qué porcentaje de cumplimiento se efectúa efectivamente en cada una de las metodologías según el caso de validación que se esté analizando. Bien, cabe aclarar que dependiendo si el aspecto es positivo o negativo, esta escala puede estar invertida. Es decir, que el 1 se mantiene igual, pero lo que puede estar invertido es del 2 al 9. Que sean accesibles los datos es algo positivo, por tanto el valor más alto es el mejor de los casos. Ahora, si es algo negativo como un costo de transformación de los datos, el valor 9 tendría que tener lo mejor, que sería que sea muy bajo el costo de transformación. Bueno, una vez definida todas las etiquetas lingüísticas para cada uno de los subcriterios y subcriterios, lo que se hace es pasar la parrilla, que es lo que propone Kelly para la teoría de la construcción personal, donde cual se establece una parrilla donde en los extremos, es decir, en la columna 1 y 5 en este caso, se establecen los valores bipolares, el peor y el mejor de los casos. Y acá está lo que decía, que dependiendo, estos serían los mejores casos, que dependiendo si es algo positivo o negativo se invierte estos. Pero siempre sería el 1 y el 9 respectivamente. Y en el centro se colocan los elementos, o en este caso las metodologías que vamos a comparar.
PQOTQ, CRISDM y MOPROPEI. En función a eso y según corresponde, cada experto va completando esta parrilla. Una vez obtenida esta parrilla, ahora sí pasamos al proceso analítico jerárquico difuso, donde de manera resumida está el diagrama de flujo para esta parte. Los pasos previos son los que mencioné. Cabe destacar que también se analiza si los resultados son consistentes, y ahora voy a explicar cómo hacemos que esto siempre sea consistente. Los pasos de la ponderación y la elección mediante el proceso analítico jerárquico consisten en los siguientes pasos. Completitud de las matrices triangulares difusas de comparación pareada, es decir, que vamos a establecer cuáles son los valores que van en cada una de las posiciones, vamos haciendo las comparaciones. Se hace el cálculo del valor de extensión sintética difusa, que tiene que ver con los números difusos justamente. Se hace la determinación de superioridad comparativa, se selecciona el valor mínimo de superioridad y cálculo del vector de pesos normalizados, para luego establecer las prioridades parciales, luego las prioridades finales, y finalmente generar un ranking de las metodologías según corresponda. Bien. ¿Cómo pasamos de lo que mencioné anteriormente, que son las parrillas, a esto? Para esto, como nosotros adecuamos a la escala de Satie, y que tenemos que estar siempre entre 1 y 9, tomamos lo siguiente. Vuelvo a estar atrás, perdón, para explicar mejor. Por ejemplo, si en el caso de la calidad de los datos, el experto definió que PQOTQ tuvo un valor, un valor de la escala de 7 y CRISDM tuvo de 7, al momento de comparar de a pares estas dos metodologías, se obtiene el valor absoluto más 1. ¿Por qué? Porque si yo digo que esta metodología obtuvo el valor 7 y la segunda tuvo el valor 7, es decir que los dos fueron valorados iguales. En la escala de Satie, este representa el valor 1, cuando tienen igual importancia. Con este traspaso de las parrillas a las matrices de comparación pareadas, obtuvimos los valores centrales de la escala triangular difusa, ¿sí? Y con esto también nos aseguramos, porque hemos evaluado, que siempre las matrices sean consistentes. Y luego seguimos los pasos propios del proceso analítico jerárquico difuso, que son estos que mencioné anteriormente, hasta ir obteniendo los resultados. Esto se hace en todos los niveles, se parte del nivel más bajo, el 4, y ahí se va subiendo en la jerarquía. Bien, para la evaluación de los resultados utilizamos dos casos de validación. El primero tiene que ver con determinar cuáles son los causales de roturas de automóviles de 0 kilómetros mientras son trasladados desde la fábrica hasta las concesionarias. Y el segundo, lo que tenga que ver con causales de deserción universitaria. Y acá vemos algunos de los resultados principales ya de los niveles más altos, teniendo en cuenta de que esto va del nivel más inferior al superior. Podemos ir viendo cómo se van obteniendo los resultados parciales, hasta finalmente tener los resultados de los que están los criterios que están en el nivel 2, que es el entendimiento de los datos y la comprensión del negocio, y cuáles son las valoraciones o los resultados obtenidos para cada una de las metodologías evaluadas. De esto se obtiene el promedio para obtener la ponderación final. Y acá en el último gráfico vemos cómo es el resultado final del análisis comparativo de estas tres metodologías con estos dos casos de validación. Podemos notar que en el caso de validación 1, que es el traslado de los automóviles 0 kilómetros, vemos que la diferencia entre MRO-PROPEI y las demás metodologías es mucho más grande, es mucho más notoria. En cambio, en el segundo caso de validación, que tiene que ver con deserción universitaria, MOPROPEI y CRISDM no es que tienen una gran diferencia, es decir que para ese caso de validación estas dos metodologías son bastante buenas. Pero si analizamos de manera general, obviamente notamos que MOPROPEI es más robusta para estos dos casos. Bien, en lo que se refiere a las conclusiones, podemos indicar que se definió una estructura precisa, donde están definidos claramente cuáles son los criterios y subcriterios a tener en cuenta al momento de encarar un proyecto de ciencia de datos. Teniendo en cuenta que trabajamos con una técnica de psicología para poder definir bien cuáles son los elementos y las características a tener en cuenta.
Luego, el uso de las etiquetas lingüísticas junto a las parrillas pudo determinar el nivel de cumplimiento de cada criterio o subcriterio dentro de cada metodología. Y esto ayuda a eliminar las ambigüedades que puedan existir. Y según la implementación propuesta y los casos analizados, como mencioné recientemente en la filmina anterior, Mopropay obtuvo mejores resultados, por tanto podemos decir que es más robusta para estos dos casos de validación. Ahora, en cuanto a la validación del modelo, se tomó estas tres metodologías. Obviamente podríamos utilizar otra como Scrum para lo que es ciencia de datos, Asumo alguna otra metodología de ciencia de datos. Incluso se puede utilizar para comparar metodología de desarrollo de software, por ejemplo, y nos atrevemos a decir que es un método de toma de decisiones multicriterio lo suficientemente flexible como para poder utilizarlo en otras áreas. Justo el mensaje y justo terminé. Todo, Karina. Yo lo que te quería hacer una pregunta que iba orientada a, ¿ustedes piensan esta metodología como una manera de evaluar al inicio de cada proyecto cuál es la mejor metodología para ese proyecto? Sí. ¿Es correcto lo que entendí? Sí. Sí. Nos basamos en casos reales y los expertos, que fueron 3 los que trabajaron con esto, ellos habían trabajado con los 2 casos. Entonces ellos tuvieron que evaluar de forma aislada cada uno cuál fue su interpretación de esto. Y ellos justamente después validaron los resultados y dijeron sí, o sea, Mopropay es mucho más robusta, en este caso, para estos casos por lo menos. Igualmente las metodologías fueron como para probar el modelo. Ok, perfecto. Bueno, muchas gracias.